chicos, buenos días. Les saluda la profesora Cerrón. El día de hoy nos toca ver el último tema del correspondiente al mes de abril, que es movimiento circular uniforme. Con este tema ya terminamos todos los temas del mes de abril de cuarto año de secundaria, así que mucho ojo con este tema porque es muy importante. También recuerda que la próxima semana tienes que resolver ya tu examen, así que tienes que estudiar, ¿está bien? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué es el movimiento circular uniforme? Pero para eso tenemos que tener unos conceptos previos. ¿Qué cosa? Lo que sucede es que el movimiento circular uniforme se dio porque fue muy importante ¿para qué? Para el estudio de fenómenos trascendentales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos el movimiento de los planetas, que lo hacen de manera circunferencial, o el modelo atómico de Rutherford, que seguro tú lo has tenido que ver en química. Unos conceptos previos que vamos a aprender acá lo has tenido que ver seguro en trigonometría. ¿Qué cosa? Por ejemplo, acá tenemos la circunferencia, ¿te das cuenta? Ahí está. El móvil está partiendo de este punto, le vamos a considerar punto A, va a pasar un recorrido que lo vamos a llamar S y va a llegar hasta el punto B. ¿Qué ha formado? Un ángulo. ¿Y qué más se forma acá? Como es una circunferencia y un radio, ¿verdad? Y obviamente ha tenido que pasar un tiempo para que se pueda mover del punto A hacia el punto B. Entonces lo que tienes que recordar acá es cómo hallar ese recorrido. Ese recorrido también se le considera como longitud de arco. ¿Cómo hallas en trigonometría longitud de arco? Profesora, ya me acordé, la longitud de arco o recorrido es igual a ¿qué? Al ángulo teta, el recorrido angular se le llama en física. ¿Por qué? Por el radio. Entonces te vas a acordar esto, la longitud de arco, S es igual al ángulo teta por el radio. Entonces esos conceptos previos lo tienes que tener bien en claro. ¿Qué otra cosa vamos a recordar? El periodo. ¿A qué es igual el periodo? Chicos, el periodo es el intervalo de tiempo por cada vuelta o revolución. ¿A qué me refiero? Si quieres hallar el periodo, que va a salir en segundos, pero es la T mayúscula, no te confundas con la T minúscula, que es el tiempo empleado. Es muy diferente. Entonces el periodo es igual a ¿qué? Al tiempo empleado T minúscula entre el número de vueltas, N. Ahora, si podemos hallar el periodo, podemos hallar la frecuencia. La frecuencia nos va a salir en Hertz. ¿Cómo se va a definir? Simplemente como la inversa del periodo. Si tú hallaste el periodo, 1 sobre t vendría a ser la frecuencia. Si lo quieres hallar en fórmulas, ¿cómo sería? La frecuencia es igual al número de vueltas, ¿se das cuenta? Al revés, sobre el tiempo empleado. Entonces es al revés, chicos. La frecuencia es la inversa del periodo. El periodo en que está en segundos y la frecuencia está en hertz. Muy importante, no te confundas periodo con tiempo empleado, son cosas muy diferentes. Vamos ahora. Veamos un movimiento circunferencial uniforme, o también llamado como MCU, así lo van a encontrar con su abreviatura. Este movimiento circunferencial uniforme es un movimiento que se realiza cuando se desplaza en una trayectoria circular, obviamente en forma de circunferencia, o también puede ser en un arco, a una rapidez constante, y acá viene lo importante, que quiere decir a una rapidez constante que no va a variar, siempre va a ser la misma. Debido a que se mueve con rapidez constante, chicos, este movimiento cumple con las siguientes características. Son dos muy importantes. Barre ángulos centrales teta, o sea, vale el mismo ángulo en mismo tiempo. Si ha pasado un tiempo t, mismo ángulo. Pasa otro tiempo t, mismo ángulo. Pasa otro tiempo t, mismo ángulo. Y de igual manera va a recorrer la misma longitud de arco. ¿A qué me refiero? Si pasa un tiempo t, recorre una longitud s, pasa otro tiempo t, otra longitud s, y pasa otro tiempo t, otra longitud s. Tiene que ser a tiempos iguales, mismos ángulos y mismas longitudes. ¿Ya te has dado cuenta? Ahora sí, vamos a ver los elementos más importantes del MCU. Más que nada, acá están las fórmulas que te van a servir a ti de ahora en adelante. Acá tenemos a la circunferencia, está el movimiento circunferencial. El móvil parte del punto A, llega hasta el punto B. ¿Cuál es el primer elemento muy importante que vas a ver? La velocidad. Esta es la llamada velocidad tangencial porque es como una tangente a la circunferencia, o también se le conoce como velocidad lineal. Correcto, chicos, esta es la que va a mantenerse constante. ¿Qué otra cosa va a existir? Profesora, va a existir la aceleración centrípeta. Profesora, pero usted no me ha dicho que es constante. Sí, ¿por qué existe entonces aceleración? Lo que pasa es que esta aceleración centrípeta lo que va a hacer es que cambie de dirección. ¿Qué quiere decir? Mira, acá el móvil, ¿cómo estaba yendo? Estaba yendo hacia la derecha, pero en la parte baja, en el punto B, ¿cómo está yendo? Está yendo hacia la izquierda. Entonces la aceleración centrípeta hace que cambie de dirección. La aceleración centrípeta, recuerda que tiene que ser en metros por segundo al cuadrado. Ahorita vamos a ver su fórmula. ¿Qué otra cosa va a existir? Así como está yendo de un punto a otro punto con velocidad tangencial, también está rotando en su mismo eje, ¿te das cuenta? Está rotando. Entonces, si va a rotar, va a existir una velocidad W que se le llama o se le conoce como velocidad angular. Velocidad angular. No te olvides que va a recorrer también, hay una longitud de arco S, hay un radio R, el ángulo de barrido θ y el tiempo que tiene que pasar, obviamente.
Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos ver las fórmulas. ¿Qué te dice la primera fórmula? Que la velocidad tangencial o lineal es igual a ¿qué? A la longitud de arco o recorrido sobre el tiempo. Otra fórmula, si quieres hallar este ángulo θ, es igual a ¿qué? A la velocidad angular por el tiempo que está empleándose, el tiempo transcurrido. Si quieres hallar la velocidad y te dan de dato, por ejemplo, la velocidad angular, esta relación es muy importante, casi siempre se utiliza. La velocidad tangencial es igual a ¿qué? A la velocidad angular por el radio. Si tienes la velocidad, si quieres la velocidad angular y tienes la frecuencia, ¿te acuerdas muy arriba como te expliqué antes cómo hallar la frecuencia? Entonces podrías hallar que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y por último, si quieres hallar la aceleración centrípeta, hay dos formas. O es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o también es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, profesora, ¿y cómo voy a saber qué fórmula voy a aplicar? Porque mira, para hallar la velocidad, acá tengo una, tengo otra fórmula. Eso va a depender de los datos que te estén dando. ¿Está bien, chicos? Vamos a ver algo muy importante que son las unidades. Tú sabes que para mí las unidades son muy importantes. La velocidad tangencial o lineal, ¿te acuerdas que te dije que se llamaba así también? Está en metros por segundo. La velocidad angular está en radianes por segundo. ¿Está bien, chicos? La velocidad angular está en radianes por segundo. La aceleración centrípeta está en metros por segundo al cuadrado. El radio tiene que estar en metros, el tiempo en segundos y la frecuencia en hertz. Ahora, profesor, acá, el ángulo θ, ¿en qué tiene que estar? No lo he colocado, pero tiene que estar en radianes. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo te lo dan, por ejemplo, en grados, tú le tienes que acordar en trigonometría, porque sé que ya has hecho ese tema, y lo tienes que convertir a radianes, ¿está bien? Entonces, siempre que esté el ángulo en grados, por ejemplo, 30 grados, 60 grados, lo conviertes a radianes. ¿Para qué? Para que la velocidad angular pues te salga en radianes por segundo. ¿Correcto, chicos? Ahora sí, vamos a practicar, pero antes de eso vamos a ver unas aplicaciones del MCU, del movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque el movimiento circular uniforme también se puede aplicar en los siguientes fenómenos, en los engranajes y en las cadenas sobre ruedas dentadas. ¿Por qué? Va a existir dos tipos de transmisiones, es decir, la transmisión angular y la transmisión tangencial. La transmisión angular es porque están unidos por el mismo eje. Te das cuenta que el disco A y el disco B están unidos por el mismo eje, ¿verdad? Que va en el medio. Igual acá también están de manera horizontal, pero A y B están separados, pero están unidos por el mismo eje. Si están unidos por el mismo eje, están rotando los dos en el mismo eje, se le llama transmisión angular. ¿Qué se cumple acá? Que la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B. Y también se cumpliría esta relación, que la velocidad tangencial de A entre el radio de A es igual a la velocidad tangencial de B sobre el radio de B. Esa relación lo he sacado de la fórmula de acá. Porque si tú vas a despejar la velocidad angular, ¿cómo te queda? Velocidad sobre radio, vas a dividir. Entonces de acá saqué esa relación. La velocidad angular, ¿cómo sería? Velocidad tangencial de A sobre el radio de A, igual a ¿qué? Velocidad tangencial de B sobre el radio de B. Pero ¿qué sucede si ahora son transmisiones tangenciales? ¿Qué quiere decir? Están unidos, por ejemplo, acá, ¿te das cuenta? De manera tangencial, por esta cinta tangencial. O puede estar también pegados el uno al otro, también ahí están tangentes, los dos discos o las dos ruedas. ¿Qué se cumple acá? Si es transmisión tangencial, obviamente, ¿cuáles van a tener que ser igual? Las velocidades tangenciales. Entonces acá le llamé C y le llamé D. Velocidad tangencial de C es igual a la velocidad tangencial de D. Y como tú sabes que la velocidad es la velocidad angular por el radio, en la fórmula de arriba te expliqué, entonces sería velocidad angular de C por el radio de C es igual a ¿qué? Velocidad angular de D por el radio de D. Entonces, basta con que te sepas las dos primeras fórmulas de acá, que si es transmisión angular es la misma velocidad angular, como su nombre lo dice, y si es transmisión tangencial es la misma velocidad tangencial, para que luego haya tus relaciones. Acá están las unidades para que lo puedas ver bien, es lo mismo que te he explicado hace un momento. Ahora sí vamos con los ejercicios. Chicos, te dice, en un disco un punto se encuentra a 50 centímetros del centro. Entonces vamos a plantearlo. Acá está el móvil a 50 centímetros del centro, ahí está, y gira a razón de 40 RPM. ¿Qué significa, profesora, RPM? RPM son revoluciones por minuto. Si te está diciendo que gira a razón de 40 RPM, te está diciendo que está girando con la velocidad angular de 40 revoluciones por minuto. Pero profesora, si me dicen que la velocidad angular es 40 revoluciones por minuto, yo lo debería tener en radianes por segundo. Así es, así que tienes que convertir. Te pide hallar la rapidez lineal. Profesora, ¿te acuerdas que te dije que la rapidez lineal es igual a qué? A la velocidad lineal, a la velocidad tangencial. O sea, te están pidiendo que halles el V. Primero vamos a convertir. Te dicen que la velocidad angular, ya quedamos que era
40 revoluciones por minuto. Profesora, revoluciones por minuto, me suena a algo. Revoluciones como una vuelta y por minuto es que estuviera por debajo, ¿verdad? El minuto dividiendo. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos colocarlo como 40 revoluciones, ahí está, por minuto. Pero recuerda que revolución es lo mismo que una vuelta. Ahora vamos a convertir. Para esto vamos a poder, queremos que se vaya el minuto y queremos que se vaya la revolución. Y vamos a acordarnos de lo siguiente. Una revolución, chicos, siempre va a valer 2pi. Así que la revolución lo coloco debajo para que se pueda eliminar. ¿Te das cuenta? Ahí se puede simplificar. Y el 2pi arriba, que es su equivalente. Muy bien, ¿qué más? Ahora, un minuto, ¿cuánto equivale un minuto? A 60 segundos. Entonces podría colocar un minuto arriba para que se elimine con el minuto y el 60 abajo, que es su equivalente. Entonces, una vez que ya tengo esto, ya puedo simplificar yo. Vamos a simplificar. A ver, ¿qué se puede ir acá? Profesora, se va revoluciones con revoluciones. Ahí está. ¿Qué más? Se va revolución con revolución. Se va también minuto con minuto. Muy bien. Se va minuto con minuto. Uy, a ver un momento, chicos. Ahí está, minuto con minuto. ¿Qué te quedó arriba? Profesora, me quedó 40 por 2pi sobre 60. Mira, acá el 0 se puede ir con el 0. Me quedó 4 por 2, 8 entre 6. Ah, profesora, me va a quedar una fracción ahí. Sí, te va a quedar 4pi tercios. Ten mucho cuidado acá. ¿Por qué? Porque acá, chicos, usualmente se olvidan el pi. Lo colocan a la hora de convertir, pero ¿qué sucede? Acá me colocan así. Sin nada, 4 tercios. Pero recuerda que acá está el pi, entonces lo tienes que colocar sí o sí. ¿Está bien, chicos? Lo tiene que colocar sí o sí. Ahí está, 4 pi tercios, radianes por segundo. Ya está convertido a radianes y sobre segundo. Una vez que ya lo tengas en radianes por segundo, ahí recién vamos allá. Profesora, si yo quiero hallar la velocidad tangencial, yo sé la fórmula, ya me acordé que velocidad tangencial es igual a ¿qué? A la velocidad angular, que ya la tengo en radianes por segundo. ¿Por qué? Por el radio. Radio 50. Un momento, el radio está en centímetros. ¿En qué tiene que estar? En metros. Así que se convierte de otra manera. Un metro, ¿cuánto equivale a? 100 centímetros. Acá lo mismo, se va centímetro con centímetro, ¿qué te quedó? 50 entre 100. ¿Cuánto es 50 entre 100? Se va un 0, 5 entre 10, 0,5. Si ya tienes el radio en metros, si tienes la velocidad angular en radianes por segundo. Ten mucho cuidado con las unidades porque es muy importante. Entonces podríamos decir acá, velocidad angular, ¿cuánto es? 4 pi tercios. Por el radio, que vale 0,5, acá 0,5, multiplicamos 4pi por 0,5 y lo dividimos entre 3. Recuerda que el pi vale 3,14, así que lo puedes convertir en números o lo puedes dejar en función de pi. Yo lo voy a convertir en número todo y lo voy a multiplicar también por 3,14. Entonces, hallando mi resultado, saldría 2,1 metros por segundo. Recuerda que la velocidad tangencial, como es la velocidad normal que tú conoces, está en metros por segundo. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Entonces, ahora vamos con el otro ejercicio. Ya está hallado este de acá, sencillo, fácil para que... Recuerda que este un poco trabajoso, tienes que ver bien las unidades, eso sí, tienes que ver que todo concuerda. Acá te dice, una partícula gira uniformemente en trayectoria circunferencial realizando 4 vueltas en 8 segundos. Determine su recorrido en 0,5 segundos. Considere el radio de su trayectoria 2 metros. Vamos a formar la imagen. En el radio 2 metros, ahí está. Te dice que determine su recorrido en ¿cuánto tiempo? 0,5 segundos. Profesora, entonces ¿para qué me dan esto de acá? Otra vez me dan un tiempo, 4 vueltas en 8 segundos. Ah, mira, como te pide el recorrido, ¿qué cosa te está pidiendo en el recorrido? Te están pidiendo prácticamente, ¿te acuerdas que te dije que era el S, sí o no? La longitud de arco. Entonces, la longitud de arco, ¿cómo lo podíamos hallar? ¿Te acordabas? Con el ángulo teta por el radio. Entonces, es importante saber cuánto vale el ángulo teta. Pero para eso vamos a necesitar sí o sí la frecuencia. Así que lo que nos queda es hallar la frecuencia. ¿Pero a qué es igual la frecuencia? Te tienes que acordar de la teoría que yo te dije que la frecuencia es igual al número de vueltas entre el tiempo. Entonces tienes que la frecuencia es igual al número de vueltas entre tiempo. ¿Cómo sería? Número de vueltas, ¿cuánto te dice que vale? 4. Y el tiempo, 8. Ese es el tiempo total, que siempre recorre 4 vueltas en 8 segundos. No vayas a agarrar el tiempo 0,5, porque 0,5 es para hallar el recorrido. En cambio 4 vueltas en 8 segundos es para hallar la frecuencia. Entonces ahí tenemos, profesora, 4 vueltas entre 8 segundos sería un medio, que estaríamos hablando de ¿cuánto? De 0,5 Hz. No te olvides las unidades. Una vez que ya tienes la frecuencia, podemos hallar la velocidad angular. ¿Por qué quiero hallar la velocidad angular? Porque tú, teniendo la velocidad angular, puedes hallar también el ángulo de barrido, el ángulo teta.
Entonces tenemos que primero, la velocidad angular es igual a ¿qué? 2pi por la frecuencia, donde tienes que acordar de la formulita. ¿Cómo sería entonces? 2pi por 0,5. ¿Cuánto vale 2pi por 0,5, chicos? Profesora, 2 por 0,5, 1. 1 por pi, pi. Pi radianes por segundo vendría a ser tu velocidad angular. No te olvides otra vez, si está el pi y no se ha ido con nada, lo tienes que dejar ahí. Porque muchos me colocan un radián por segundo y ahí está mal. Una vez que tenemos la velocidad angular, ya podemos hallar el ángulo de barrido. ¿Qué es igual el ángulo de barrido? El ángulo teta es igual a la velocidad angular por el tiempo. ¿Qué tiempo, profesora? ¿8 segundos? No, es para el tiempo del recorrido. Ahora sí, para el tiempo de 0,5 segundos. ¿Está bien? Para el tiempo de 0,5 segundos. Entonces tendrías acá velocidad angular que valía pi por 0,5. Ah, profesora, solamente se deja unido. 0,5 pi radianes. Recuerda que te dije que el ángulo en que te salía en radianes. Una vez que tienes el ángulo de barrido, te tienes que acordar esta fórmula, que el recorrido o longitud de arco es igual a el ángulo teta por el radio. Como te estaban dando el dato del radio 2 y el ángulo te salió 0,5 pi, no te olvides, ¿ah? Porque muchos me colocan 0,5 nada más. Entonces tendría 0,5 pi por 2, lo vamos a dejar en función de pi esta vez. Entonces estaríamos hablando de 0,5 por 2, 1. 1 por pi, pi, profesora. ¿Pi qué? Metros. Recuerda que la longitud de arco, como es un recorrido, está en metros. Y esa sería tu respuesta, ¿ves? Bastante simple, pero tienes que hallar y tienes que saber bien con qué relaciones trabajar. Vamos con el siguiente ejercicio. Acá vamos a ver ya transmisiones angulares y transmisiones tangenciales. Te dice, si la rapidez tangencial en el borde C de la rueda C es 20 metros por segundo, calcule la rapidez tangencial en el borde de la rueda A. O sea, te está diciendo que la velocidad de C, ¿cuánto es la velocidad tangencial? Porque te hablan de rapidez, ¿qué? Rapidez tangencial. Entonces acá sería la velocidad tangencial de C es igual a 20 metros por segundo. Te pide que halles la rapidez tangencial otra vez, ¿dónde? En A. O sea, te piden hallar la velocidad tangencial de A. Para esto primero vamos a trabajar con los dos que están unidos acá, que tenemos más datos porque tenemos los dos radios. ¿Qué dirían acá? Profesora, el disco B, que lo puedes ver acá, y el disco C, ¿están unidos por qué? Por el eje, sí o no, por el mismo eje, solo que tú lo estás viendo de acá desde arriba, como si estuvieras viéndolo por arriba. El B y el C están unidos por el mismo eje. Si están unidos por el mismo eje, es una transmisión angular, acuérdate de eso, es una transmisión angular. Entonces, B y C serían una transmisión angular. ¿Qué se cumple en una transmisión angular? Acá lo he colocado. Que la velocidad angular de B es igual a la velocidad angular de C en este caso. Va a variar porque en la fórmula anterior decía A, este era como A y este era como B, pero no importa, las relaciones se cumplen igual. Entonces sería la velocidad angular de B es igual a la velocidad angular de C. Pero te acuerdas que también podías despejar que la velocidad angular es la velocidad tangencial de B sobre el radio de B, que vendría a ser igual a ¿qué? La velocidad tangencial de C sobre el radio de C. ¿Por qué utilizo esta fórmula? Porque tengo de datos los radios, pues. Entonces vamos a copiarlo a un lado. Velocidad tangencial de B, es lo que quiero hallar. Entre el radio de B, ¿cuánto vale? 3. Igual a la velocidad tangencial de C, te lo dieron de dato, 20. Entre el radio de C, ¿qué vale? 4. Entonces, profesora, ya está, sencillo. Entonces acá tendríamos que la velocidad tangencial de B entre 3, que es su radio de B, igual a velocidad tangencial de C, que vale 20, entre el radio de C, que vale 4, que es el radio mayor. Para acá pasa, mira, cuarta de 4, 1, cuarta de 20, 5. Ese 3 pasa a multiplicar, 5 por 3, 15. Entre 1, 15. 15 metros por segundo, porque está en velocidad tangencial, es la velocidad de B. Ahora, una vez que ya hallaste la velocidad en B, ahora te has dado cuenta acá en la imagen, volvamos a ver, que B y A, ¿cómo están unidos? Por una cinta tangencial, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería B y A? ¿Cómo sería? Una transmisión tangencial ahora. Ya no sería una transmisión angular, sino una transmisión tangencial. ¿Qué se cumple en una transmisión tangencial? Acuérdate que la velocidad tangencial de B es igual a la velocidad tangencial de A, porque esos dos son los que están tangentes. Velocidad tangencial de B igual a velocidad tangencial de A. Pero mira, tú ya habías hallado cuánto valía la velocidad tangencial de B, ¿verdad? ¿Cuánto valía? 15, profesora. Sí, 15 metros por segundo, que vendría a ser igual a la velocidad tangencial de A. Entonces el ejercicio ya está hallado, ¿te has dado cuenta? Solamente tienes que hallar tus relaciones bien.
Entonces, ya tenemos un ejemplo donde cómo puedes utilizar tus fórmulas. Recuerda que el procedimiento no va a ser el mismo en todos los ejercicios. Tú tienes que ver, según las fórmulas que yo te he dado, cuál te va a servir para hallar tus datos. ¿Está bien? Vamos a seguir practicando en la clase de Zoom también. Recuerda que esa es la última clase de abril y ya se viene la próxima semana tus exámenes. ¿Está bien? Tus exámenes bimestrales tienes que estudiar. Va a venir hasta el tema anterior que hemos hecho, movimiento parabólico. ¿Está bien? Así que dale un repaso, que también vamos a repasar en Zoom para que puedas resolver todas tus dudas. Y no se olviden entregar las tareas a tiempo, ¿ya? O las pruebas de salida, porque ahora son las pruebas de salida nada más, que se van a poder entregar los días jueves, ¿ya? O los días, no, disculpen, sí, los días jueves o los días viernes, de 3 a 6 de la tarde, ¿ya, chicos? Porque tienen que ser puntuales para que no pierdan puntos por eso. Ya nos vemos, chicos, bye. The leaders of today, tomorrow, and forever.